Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adán y quiero darle la bienvenida a una enseñanza más de las Escrituras. Y quiero que vayamos a las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16, que dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 y 16. El Espíritu Santo continúa llamando a los judíos que han oído el Evangelio y se han apartado del judaísmo, pero aún todavía ellos no han confiado en Cristo. En efecto, el Espíritu Santo ha estado diciendo: ustedes saben que Cristo es superior a los profetas, los ángeles y Moisés. Saben los peligros de no confiar en Cristo y saben que lo necesitan. ¿Qué les detiene para no tomar la decisión? Hebreos 4, 1 al 13. Ese era un llamado urgente a no demorarse en aceptar la salvación de Dios, su reposo perfecto en Jesucristo. Hasta ahora el llamado ha sido principalmente negativo. Si no cree, estará condenado, separado para siempre de Dios y de su reposo. Se ha mostrado la palabra de Dios en su papel de juicio y de verlo todo como una espada de doble filo. 4:12. Hebreos 4:12. Ciertamente el evangelio del infierno es real. Ciertamente el peligro del infierno es real. Y si un predicador evita estas verdades, especialmente cuando se trata de alcanzar a quienes no son salvos, no está siendo fiel al evangelio. Estas cosas deben enseñarse y predicarse porque son verdad y muy importantes. Gritar fuego en un recinto lleno en el que no hay ningún incendio no solamente es contra la ley, sino sumamente cruel y peligroso. Pero no gritar fuego cuando el edificio sí está en llamas es aún más cruel y peligroso. Cuando se hace con el espíritu y la forma correcta, advertir a los incrédulos de los peligros del infierno es uno de los mayores actos de bondad que podemos mostrarle. El mensaje gira ahora hacia el lado positivo del evangelio. La salvación hace más que alejarnos del infierno, infinitamente mucho más. Y caracteriza el fundamentalismo evangélico diciendo que su único mensaje en realidad es fuego y azufre, infierno y condenación. La salvación no solo nos salva de la muerte espiritual, también trae vida espiritual. No solo debe buscarse por lo que nos pasaría si no lo hacemos, sino por lo que nos pasaría si lo hacemos. Lo que nos pasa cuando la aceptamos, tiene su base en la identidad de Jesús. Si no hubiera otra razón en el universo para obtener la salvación, el hecho de que Jesús sea quien es sería suficiente razón. Tener una relación viva con Él es la experiencia más grande que pueda tener una persona. Caminar en la comunión de Cristo vivo es algo glorioso, incluso si no hubiera infierno del cual escapar. De modo que tenemos razones para recibir a Jesucristo y entrar en el reposo de Dios. No solo por miedo a su juicio, sino por su belleza. No solo por su ira, sino por su gracia.
no solo porque es juez, sino porque también es un sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Y en esta sección de Hebreos 4, 14 y 16 tenemos tres cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Y en primer lugar tenemos su sacerdocio perfecto, su persona perfecta y su provisión perfecta. Como Él es perfecto en estos aspectos, es el único sumo sacerdote verdadero de Dios. Todos los demás, sin importar cuán fieles sean, no eran más que símbolos de su sacerdocio. Y como primera cualidad, veremos su sacerdocio perfecto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, 14. El sumo sacerdocio de Jesucristo es exaltado a lo largo de todo el libro de Hebreos. El capítulo 1 dice que se hizo la purificación de nuestros pecados. En el capítulo 2, Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y en el capítulo 3 es apóstol y sumo sacerdote. El sacerdocio de Jesús aquí en el capítulo 4, versículo 14, se le llama gran sumo sacerdote. Dios escogió los sacerdotes del antiguo Israel para ser mediadores entre su pueblo y Él. Bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía ofrecer el sacrificio más alto y eso solo ocurría una vez por año, en el día de la expiación. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo y derramaba sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiación de los pecados de ellos. Esta persona representaba a Dios, representaba Dios entre el pueblo y al pueblo ante Dios, como no podía hacerlo ningún otro instrumento humano. Como aprendemos de Levíticos 16, aún antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo y mucho antes de que pudiera ofrecer un sacrificio ahí, debía hacer una ofrenda por sí mismo, puesto que él, tal como aquellos a los que representaba, era pecador. Además, su tiempo en el lugar santísimo estaba limitado. Solo tenía permitido permanecer en la presencia de la gloria de Dios durante un tiempo, durante el tiempo del sacrificio. Para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar 3 áreas. En el tabernáculo o el templo, recogía la sangre y pasaba por una puerta a los atrios externos. Pasaba por otra puerta al lugar santo y luego por el velo al lugar santísimo. No se sentaba ni se demoraba. Tan pronto como ofrecía el sacrificio, salía de ahí y no regresaba en todo el año. Y se hacían miles de sacrificios adicionales de lo producido de los animales. El proceso no terminaba nunca. Jamás se completaba porque el sacerdocio y los sacrificios no eran perfectos. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho el único sacrificio perfecto en la cruz, también pasó por las 3 áreas. Cuando traspasó los cielos, atravesó el primer cielo, la atmósfera, el segundo cielo, el espacio exterior, y llegó al tercer cielo, la morada de Dios. 2 Corintios 12, 2 y 4. Jesús fue a donde estaba Dios, no simplemente donde habitaba su gloria. Este es el más santísimo de todos los lugares, pero Jesús no tenía que retirarse. Su sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. El sacrificio era completamente perfecto. El sumo sacerdote era perfecto y se sentó para toda la eternidad a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1:3. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Cristo Jesús.
he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 4 y 5. Cristo había hecho la expiación perfecta por el pecado, el propósito para el cual había venido a la tierra, y la obra quedó completa cuando entró en el cielo y se presentó en persona en el lugar santísimo. Hebreos 9:12. Nuestro gran sumo sacerdote no pasó por el tabernáculo ni el templo. Él traspasó completamente los cielos. Cuando llegó y se sentó, y Dios dijo: estoy satisfecho. Mi Hijo Jesucristo llevó a cabo la expiación por todos los pecados de todos los tiempos, por todos los que vienen a Él por la fe y aceptan lo que Él hizo por ellos. La súplica de 4:14, por lo tanto, es que los judíos todavía no comprometidos acepten a Jesucristo como su verdadero sumo sacerdote. Deben mostrar que su confesión es verdadera, aferrándose a Él como su Salvador. Esto pone de manifiesto el lado humano de la seguridad del creyente. Los verdaderos creyentes se aferran a Él así como Dios los retiene. La crucifixión de Jesús ocurrió más o menos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Con ella también se destruyó el templo, el único lugar donde se podía hacer los sacrificios. Por tanto, desde poco después del tiempo de Cristo no se han hecho sacrificios judíos, ni siquiera hasta el día de hoy. En consecuencia, no ha habido necesidad de un sacerdocio judío desde aquella época. Ni Cristo ni los sacerdotes establecieron formas algunas de sacerdocio cristiano. Pedro se refiere a la iglesia, a todos los creyentes, como un sacerdocio santo y un real sacerdocio. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Los cristianos, como redimidos de Dios, somos una clase de sacerdotes en el sentido general de que tenemos la responsabilidad de llevar a Dios a otros hombres por medio de la predicación y la enseñanza de su palabra, y de llevar a los hombres a Dios mediante nuestro testimonio. Pero el Nuevo Testamento no enseña ni reconoce ninguna orden especial de sacerdocio o sistema de sacrificios. Todas las afirmaciones de mediación especial sacerdotal entre Dios y los hombres, el ofrecimiento de sacrificios por los pecados, la expiación por ellos, al repetir supuestamente el sacrificio de Cristo mediante un ritual o cualquier otra afirmación o práctica, es en su totalidad no bíblica y pecaminosa. Es un sacrificio abierto a la obra terminada de Jesucristo. Cualquier sacerdocio religioso formal en la tierra implica hoy que la expiación perfecta y final de Jesucristo por el pecado no se ha hecho, y esto es igual a la rebelión de Core, Datán y Abiram, a quienes la tierra se tragó por la ira de Dios debido a su insolencia impía. En Números 16 podemos ver esta historia. En el cristianismo no hay en absoluto lugar para el sacerdocio. Cualquier sacerdocio establecido es ilegítimo y una afrenta directa al sacerdocio final de Jesucristo. Tenemos nuestro gran sumo sacerdote, grande y perfecto, y Él, de una vez por todas, ya realizó el sacrificio único que se necesitaba por el pecado. Cualquier otro sacerdocio que intente reconciliar a los hombres con Dios es una barrera más que un mediador. Por la fe en Jesucristo, cualquier persona puede entrar directamente en la presencia de Dios. Cuando Jesús murió y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y el acceso a Dios quedó totalmente abierto para quien quiera entrar en los términos divinos.
Y esto nos lleva directamente a su segunda cualidad, su persona perfecta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Al final del versículo 14 se identifica de nuevo a Jesús, el Hijo de Dios, combinando su nombre humano, Jesús, y su título divino, Hijo de Dios. Ambas naturalezas divinas y humanas se reflejan también en el versículo 15. La mayoría de las personas parece pensar que Dios está alejado de la vida y las preocupaciones humanas. Jesús era el Hijo de Dios, pero su divinidad no evitó que experimentara nuestros sentimientos, emociones, tentaciones y dolor. Dios se hizo hombre, se hizo Jesús para participar de la tentación, pruebas y sufrimientos de los hombres y triunfar sobre ellos, para que pudiera ser un sumo sacerdote comprensivo y compasivo. Cuando tenemos problemas o heridas, estamos deprimidos o somos tentados, queremos expresar nuestros sentimientos y necesidades con alguien que nos entienda. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Nadie nos entiende como Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. No es solo misericordioso, también es fiel. Perfectamente y compasivo. Tiene una capacidad sin igual para compadecerse de nosotros en cada peligro, prueba y situación que aparezca en nuestro camino, porque Él ya pasó por todas esas cosas. En la tumba de Lázaro, el cuerpo de Jesús se estremeció. En el huerto de Getsemaní, poco antes de su arresto, sudó gotas de sangre. Experimentó toda clase de tentaciones y pruebas, de toda clase de virtudes, toda clase de circunstancias, las que algún día pudiera enfrentarse ahora mismo. Y ahora mismo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por su pueblo. Cristo no solo tenía todos los sentimientos de amor, preocupación, desilusión, pena, frustración que nosotros tenemos, sino que también tenía un amor mucho mayor. Era infinitamente más sensible a nuestras preocupaciones. Tenía puntos de justicia infinitamente más altos y era totalmente consciente del mal y los peligros del pecado. Por tanto, en ocasiones, a lo que tendemos a pensar, su divinidad hizo que sus tentaciones y pruebas fueran mucho más difíciles de soportar para Él que lo que las nuestras son para nosotros. Y quiero ilustrar esto un poco más para ayudar a explicar cómo puede ser cierto. Nosotros experimentamos tal vez en algunas ocasiones dolor cuando tenemos alguna herida, o a veces el dolor es extremo. Pero si se hace muy severo, experimentaremos insensibilidad o incluso podemos desmayarnos. Nuestro cuerpo tiene forma de apagar el dolor cuando está más allá de lo que podemos soportar. El umbral del dolor varía ampliamente de una persona a otra, pero todos tenemos un punto de quiebre. En otras palabras, la cantidad de dolor que podemos soportar es limitada. Por tanto, podemos concluir que hay un grado de dolor que nunca experimentaremos, porque nuestros cuerpos apagarán nuestra sensibilidad de una forma u otra, tal vez hasta con la muerte, antes de que alcancemos ese punto. Con la tentación opera un principio semejante. Existe un grado de tentación que no podemos experimentar
nunca. Simplemente porque no importa cuán espiritual seamos, caeríamos y no saldríamos victoriosos. Pero Cristo no tenía ese problema. Cristo no tenía esas limitaciones. Por cuanto no tenía pecado, asumió todo lo que Satanás le envió. No tenía sistema de choque, ni tenía límite de debilidad para apagar la tentación después de cierto punto. Como nunca sucumbió, experimentó la tentación al máximo y la experimentó como hombre, como un ser humano, como tú y como yo. Fue tentado de todas las maneras como nosotros y mucho más. La única diferencia es que Él nunca pecó. Por tanto, cuando llegamos a Jesucristo, podemos recordar que Él sabe todo lo que sabemos y mucho que no sabemos. Y mucho que nosotros no sabemos sobre la tentación, las pruebas y el dolor. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La palabra debilidades no se refiere directamente al pecado, sino a flojera o falta de firmeza. Se refiere a todas las limitaciones naturales de la humanidad. Jesús conocía de primera mano la tendencia de la naturaleza. La humanidad era su campo de batalla. Fue aquí donde Jesús enfrentó y batalló con el pecado y salió victorioso. Pero no sin vivir la tentación, dolor y angustia más intensos. Algunos pueden preguntarse cómo puede identificarse Jesús completamente con nosotros si en realidad no pecó como nosotros. Sin embargo, lo que lo califica es haber enfrentado el pecado con su justicia y verdad perfecta. El solo hecho de experimentar algo no nos da comprensión de ello. Una persona puede pasar por muchas cirugías exitosas sin entender nada de cirugías. De otra parte, un médico puede realizar miles de operaciones complicadas y exitosas sin haber pasado él nunca por un quirófano. Lo que lo califica es su conocimiento de la enfermedad o desorden y sus habilidades quirúrgicas. Eso es lo que lo califica, no haber padecido ninguna enfermedad. Este tiene gran experiencia con enfermedades, mucho más que cualquiera de sus pacientes. Habiéndolas comprendido en todas sus manifestaciones, Jesús nunca pecó, pero entiende el pecado mejor que cualquier ser humano. Lo ha visto con más claridad y lo ha batallado con más diligencia de lo que cualquiera de nosotros fuese capaz. La mera ausencia de pecado puede estimar apropiadamente el pecado. Jesucristo no pecó, no podía pecar, no tenía la capacidad para pecar. Sin embargo, sus tentaciones fueron mucho más terribles porque nunca buscó alivio, cediendo a la presión. La ausencia de pecado en él incrementaba su sensibilidad al pecado. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12, 3 y 4. Si quieres hablar con alguien que entienda qué es el pecado, habla con Jesucristo. Él conoce el pecado y conoce y entiende nuestras propias debilidades, independientemente de que nos lance Satanás en el camino. Hay victoria en Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote compasivo cuyo sacerdocio es perfecto y Él mismo es perfecto. Y como tercer punto y último punto, tenemos su provisión perfecta. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Quien nos entiende más perfectamente, también proveerá perfectamente para nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Jesucristo conoce nuestras tentaciones y nos sacará de ella. Acerquémonos entonces al trono de la gracia de Dios. Una vez más, el Espíritu llama a quienes aún no han decidido aceptar a Jesucristo como su Salvador. En la antigüedad, las personas comunes y corrientes no podían acercarse a los gobernantes. Algunos de estos ni siquiera permitían que sus oficiales de más alto rango se acercaran sin permiso. La reina Esther, tenemos un ejemplo. La reina Esther arriesgó su vida cuando se acercó al rey Asuero sin invitación, aunque era su propia esposa. Esther 5:1 y 2. No obstante, cualquier persona penitente, sin importar cuán pecadora sea y cuán poco lo merezca, puede acercarse al trono de Dios en cualquier momento para obtener perdón y salvación, confiando en que le recibirá con misericordia y gracia. Por el sacrificio de Cristo, el trono de juicio divino se convierte en el trono de la gracia, para que quienes confían en él, así como los sacerdotes judíos, una vez por año y durante siglos habían rociado sangre en el propiciatorio por los pecados de todo aquel que en él crea, esa es su provisión perfecta. La Biblia habla mucho de la justicia de Dios, pero qué terrible sería para nosotros que Él fuera solamente justo y no proveyera gracia. El hombre pecador común merece la muerte y la sentencia de la justicia, pero necesita la salvación, el regalo de la gracia. Y a este mismo trono de la gracia puede ir cualquier persona en cualquier momento, con confianza y seguridad. Es el trono de la gracia porque esta es otorgada ahí. ¿Cómo puede alguien en verdad rechazar a semejante sumo sacerdote, semejante Salvador, el cual no solo nos permite acercarnos a su trono por gracia y ayuda, sino que nos ruega que vayamos con confianza? Su Espíritu dice: vengan con confianza hasta el trono de Dios, que se ha convertido en un trono de gracia por causa de Jesús. Vengan hasta aquí, reciba la gracia y la misericordia cuando la necesiten, antes de que sea demasiado tarde, de que su corazón se endurezca y se termine el hoy de Dios. El oportuno socorro es ahora. Qué gran sumo sacerdote tenemos. Es compasivo y salva. Ahora te pregunto, ¿qué más Él puede hacer por ti y por mí? ¿Qué esperas? Corre al trono de su gracia salvadora. No demores, porque el tiempo de Dios, su gracia se puede acabar en cualquier momento. En cualquier momento esa puerta será cerrada. Entonces será un momento de mucha tristeza. Para muchos habrá un día en que Dios cerrará esa puerta y eso será un día doloroso. Y con esta enseñanza quiero terminar invitándolos a, una vez más, a otra enseñanza más, a un nuevo capítulo, y espero que Dios nos bendiga a todos.